Santo Dios, te damos toda gloria y toda honra en esta tarde. Te damos gracias por el regalo de vida y de amor más grande que has enviado al mundo en tu Hijo Jesucristo. Salvador, Pastor, Mesías, Redentor, nuestro sanador, todo lo que es y todo lo que significa nuestra vida. Tal vez en esta época de Navidad cobra más sentido y tal vez nos llama a repensar, reflexionar acerca de tu amor al enviar al mundo a tu Hijo Jesucristo en favor nuestro. Que podamos verlo en tu palabra, Señor, la grandeza de ese amor en todas sus dimensiones, mi Dios, en todas las dimensiones posibles, que podamos comprender por medio de tu revelación. Y no solo comprenderlo, sino invitarle a que venga a nuestro corazón para que nazca en nuestra vida también y se manifieste en nosotros como se manifestó hace 2000 años en aquella epifanía, en aquella manifestación gloriosa de su primera venida al mundo, anticipando la segunda venida que está por venir y que tu iglesia espera con gozo, alegría y esperanza en el nombre de Jesús, en quien oramos en esta tarde dándote gracias. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este es el mensaje precisamente, el mensaje de los ángeles a los pastores que mencionábamos o escuchábamos en este video, que recibieron este anuncio tan preciado, este anuncio de bendición, de que había llegado un Salvador y que ellos eran los primeros testigos de este gran milagro y de este cumplimiento profético. Es decir, se avecina un cambio, era lo que le estaba diciendo los ángeles a los pastores, se avecinan cambios. Las cosas no van a ser iguales de hoy en adelante. De aquí en adelante habrá una nueva esperanza, de aquí adelante habrá un nuevo futuro, de aquí adelante la realidad que tienes va a cambiar. Sin importar si ahora eres pobre, sin importar si ahora quizás eres alguien de una clase social que no es privilegiada como un pastor en el tiempo de Jesús, las cosas van a cambiar. La llegada y la venida de Jesús implicaba cambio y cambio permanente. Hay cambios que son permanentes y hay cambios que son temporeros. La llegada de Jesús cambió la historia por siempre. Hay personas que no quieren cambiar, aunque tengan la oportunidad de cambiar. En una Navidad alguien se encuentra con un amigo, el amigo le dice: ¿qué te pasa? Te ves como blanco, estás pálido, estás hincho, como decimos en Puerto Rico. ¿Qué hincho te ves? Y era que estaba asustado. Y el amigo le dice: es que vengo del médico y estoy asustado. Y el amigo le dice: ¿te dio malas noticias el médico? Bueno, me acaba de decir que tengo que dejar de comer grasa, que tengo que dejar de beber y que tengo que dejar de fumar. Y que en Navidad tengo que quedarme tranquilito en la casa viendo películas, que no puedo comer lechón, que no hay pastel este año para mí, que nada de esto es para mí, que tengo que dejar todo eso. Y el amigo le dice: ay, rayo, ¿y qué vas a hacer? Me imagino que vas a cambiar. Vas a cambiar tu estilo de vida, vas a cambiar tus hábitos alimentarios, ¿verdad? Vas a hacer cambios. Y sí, voy a cambiar de médico, porque ese médico no me gusta. Eso es lo que voy a hacer en el año nuevo. Voy a cambiar de médico porque lo que me dice no me agrada. Y hay gente que no quiere cambiar. No quiere, aunque tiene la oportunidad. Y hay cambios que son temporeros, pero hay cambios que vienen a quedarse para siempre. Y hay situaciones, ¿verdad?, que parecen que no van a cambiar nunca, pero hay aquí una historia de hace 2000 años que ocurrió algo que trajo un cambio permanente, que cambió el curso de la historia, y es lo que yo quiero llamar en esta tarde un giro en la historia de la humanidad. El anuncio que es notable desde el cielo, del nacimiento de Cristo, la noticia y la buena noticia, es curioso que no le llegó a la gente prominente del tiempo de Jesús, no le llegó a César Augusto en la ciudad de Roma, al emperador. Tampoco le llegó a Herodes el Grande, que se llamaba grande a sí mismo, y muchos lo consideraban grande por los grandes edificios que construyó. Ni al Sanedrín de Jerusalén, que eran los que, de acuerdo a, ¿verdad?, el anuncio y la profecía, debían estar quizá más pendientes a la llegada del Mesías. No llegaba a ellos, sino a unos pobres pastores en los campos, mientras estaban allí cuidando de rebaños a la intemperie. El anuncio del ángel es el corazón de la historia de la Navidad, porque el nacimiento de Cristo es el giro en la historia nuestra, completa de la humanidad, y el giro en la historia de estas personas
que vieron el anuncio, porque ese anuncio del ángel daba testimonio de que el acontecimiento central de la historia estaba ocurriendo en ese momento. Es más, pensamos nosotros en términos de antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra mentalidad es precisamente antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando usted lee una fecha, usted ve que dice antes de Cristo, AC en español, o DC, después de Cristo. En inglés le ponen AD. ¿Y sabe qué significa AD? Viene del latín y es Anno Domini. Y eso es el año del Señor. Cuando hablamos del año del Señor, después del nacimiento de Cristo, se llama la fecha el año del Señor. Estamos en el año del Señor 2021, del Señor Jesucristo, por la llegada de Jesús. Así de significativo es el nacimiento de Jesús porque parte de la historia. Y en el anuncio el ángel nos dice que la venida de Jesús puede considerarse de varios puntos de vista. Y lo primero es que la venida de Jesús tiene una dimensión que es universal, que es totalmente universal. Y en este único verso que estamos viendo, nos dice, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. El mensaje del Evangelio, de la Buena Nueva, nos recalca aquí que es para todos los pueblos, para todos los tiempos, para todo el mundo. Jesús nació como Salvador no del pueblo judío, sino del mundo completo. No solamente del pueblo judío, sino de todos los tiempos y de todos los pueblos, de todas las eras. Y así lo interpretó Pablo, y así lo predicaron los primeros seguidores. Y si tú miras la mayoría de las religiones del mundo, desde el confucianismo, budismo, islam, hinduismo, tienen un atractivo limitado. Pero cuando miras el cristianismo, tiene seguidores en todos los países, de todas las culturas, en todo el mundo. La gente de todo el mundo ha experimentado hasta cierta manera que necesita un salvador del pecado y una esperanza de vida eterna, y ven un atractivo diferente en el mensaje de Jesús. Cuando nos reunimos hoy aquí en la mañana o en la tarde, en esta hora, reconocemos que somos parte de ese mundo que necesita de Jesús. Reconocemos y estamos conscientes que necesitamos un Salvador. Por eso nos reunimos. Y aunque en muchos países, ¿verdad?, tal vez difieren de idiomas, la gente, tal vez las costumbres de cómo celebran la Navidad difieren, o celebrar el nacimiento, la alegría que surge es la misma. Surge esa alegría de saber que tenemos un Salvador que vino y llegó al mundo en un momento específico. En la historia de la Navidad, que no he narrado aquí hoy, por espacio de tiempo, ¿verdad?, que no tengo, pero se narra también los sabios de Oriente, guiados por la estrella. Venían de Oriente y se sabe que por esa razón no eran judíos. Posiblemente venían de Babilonia y la antigua Persia. ¿Y qué representaban ellos? Representaban gente que eran hombres estudiosos, lo que para un judío era un escriba o para un griego podría ser un filósofo, pero que venían a adorar al Mesías. Y eran de otras etnias, de otros pueblos que no eran judíos. Los pastores estaban allí también recibiendo el anuncio del ángel en este pasaje, que no eran de la realeza, no pertenecían a una clase privilegiada. Así que el anuncio es sencillo y claro: Jesús es para todos. Jesús es para el pobre, para el indigente. Jesús es para el que no tiene posición social elevada. Jesús no es para una clase privilegiada, tampoco es para un pueblo solamente, sino para todos. Por eso están allí representadas todas las etnias y aún los pobres. Pero lo otro es que la venida de Cristo tiene una dimensión histórica. Dice, hoy les ha nacido, así que señala un tiempo. Ha sido hoy, se cumplió hoy. Le está diciendo el ángel a los pastores, el cumplimiento es ahora de lo que se había esperado por siglos. De hecho, había habido un tiempo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el tiempo intertestamentario, 400 años de silencio, no había profeta. Y hay un cumplimiento entonces, en este momento. En este día está diciendo el ángel, Jesús está naciendo en un lugar determinado, en un momento determinado. Sucedió esto que puede ser fechado. Y no es algo que se quedó entonces como una abstracción. No. Estamos hablando de un hecho histórico real. No es una antigua leyenda, aunque hayan leyendas asociadas al nacimiento de Jesús. Eso lo sabemos, que se han añadido con la tradición. Pero no es una leyenda, sino estamos hablando de algo más que folclore judío. Estamos hablando de mucho más. Se trata de registro de ese acontecimiento histórico que tiene esa fecha única. La fe del cristianismo es que en un momento de la historia Dios irrumpió directamente en este mundo y nuestra fe se centra en lo que Dios ha hecho, en hechos reales y no solo en ideas. Ver o no ver esto tiene que ver con nuestra filosofía de vida. Entender esto o no es práctico, tiene que ver con la manera en que vivimos, con la manera en que interpretamos la historia, la manera en que vemos aún nuestra propia historia, mi historia como persona. Porque si Jesús irrumpió en el mundo en un momento y llegó y se hizo presente,
La pregunta que surge es, ¿se ha hecho presente en mi vida en algún momento? ¿Jesús ha interrumpido mi historia? Jesús ya vino e interrumpió mi historia porque necesitamos y precisamos la interrupción de nuestra historia para que Cristo llegue y cambie nuestra vida, para que cambie nuestra realidad. De eso se trata. Los griegos definían la historia como una serie de acontecimientos, no únicos y siempre recurrentes, ¿verdad? Algo más filosófico. Su actitud ante la historia era un poco cínica, ¿no? Decían, lo que ha de ser ya ha sido. Es un ciclo de eventos y ya sin mucho sentido. Pero cuando miramos a Jesús que llega en el tiempo y rompe y parte la historia, hay un antes y un después. Hay algo que era antes de cierta manera y ya no es igual. Hay una esperanza que no había. Y cuando tú miras tu vida, debe haber un antes y un después. Debe haber un antes, lo que yo era antes de Cristo y lo que ha pasado desde que Cristo vino a mi vida. El cambio tiene que verse en algún punto en tu historia. Lo que algunos llaman el nuevo nacimiento, lo que otros pueden llamar la conversión, lo que quizás algunos llamen convicción, pero tiene que haber ese cambio, interrupción. Tu vida no va a ser un ciclo de problemas solamente y ya eterno solamente. No puede ser eso. Tu vida no puede ser un ciclo de incertidumbre continua y confusión hasta que fallecer. Tiene que haber una interrupción para que se rompa ese ciclo de incertidumbre, de inseguridad y llegar a la seguridad de dónde está la vida, la verdad y la vida y el camino, la salvación, que es en Cristo únicamente. Así que hoy puede ser el día, entonces, el anuncio del ángel sigue vigente. Hoy puede seguir siendo el día de salvación para ti, para mí, para los que te conocen, para tus familiares, para tu matrimonio, para tu familia. Es hoy. Y lo sigue declarando el ángel por toda la eternidad. La salvación también es para nosotros. Es una pena que quizás han perdido algunas de estas ideas en el tiempo. Y algunos que alegan ser creyentes han perdido parte de estas nociones. Por ejemplo, en Estados Unidos, Lifeway, que es una compañía cristiana, editorial cristiana muy buena, muy prestigiosa, tiene una edición de investigación, Lifeway Research. Y han estado en tiempo de Adviento investigando, en esta época de Adviento investigando, ¿qué cree la gente? Y creen que hay creencias, ¿verdad?, como bastante homogéneas, ¿no? El 80% de los adultos americanos parecen estar de acuerdo con el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, 80%. Pero si son creyentes, cristianos activos, el 98% dice que sí, que cree esta verdad. Sin embargo, se reduce cuando hablamos de la preexistencia de Jesús. Cuando le preguntan a la gente, ¿Jesús existía antes de nacer en Belén? Jesús ya existía, Jesús es eterno, o sea, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Solo el 63% de los cristianos activos dicen que sí, que creen en esto, solo 63%. De un 98% se reduce a un 63% según Lifeway Research. ¿Y qué está pasando? Que hay esta pérdida de convicción de quién es Cristo, de que es eterno, de que es el alfa y el omega, principio y fin, de que ya existía aunque se encarnó en Belén hace 2000 años. Hay una pérdida del conocimiento bíblico, pero puede ser una pérdida también en la fe, en el único que es nuestro Salvador. Y eso sería más preocupante. Pérdida en la fe del único que puede traer esperanza. Pérdida en el único que puede interrumpir nuestra historia y hacerla nueva y cambiarlo todo. Hay que volver entonces a esta creencia doctrinal fundamental y a estas verdades fundamentales que hemos perdido, se han ido opacando al menos en la nación estadounidense. La venida de Jesús tiene una dimensión geográfica también. Hoy les ha nacido, dice el ángel, pero dice ¿dónde? En la ciudad de David, no en cualquier lugar. Puedes ir a verlo, o sea, puedes ir y constatar el hecho, puedes ir y verificarlo porque es en un lugar específico. Jesús no nació en cualquier lugar de la tierra. Hay un punto en el mapa que señala el inicio de ese cambio. La humanidad siempre ha querido creer que el universo tiene sentido, que hay algo más que el poder humano, que hay algo más que lo que podemos ver y tocar, que funciona en el marco de la ley moral, de que algo está bien o está mal, de lo que es el bien y la maldad. Y en la aparición histórica de Jesús, que nace en ese momento determinado, Dios nos asegura que esto es cierto. Jesús no es hipotético. Jesús no es una hipótesis. Jesús es un hecho verificable en la historia del tiempo, en un lugar geográfico específico, un punto definido en el mundo. Y este hecho confirma el anterior que acabo de mencionar. ¿Pero dónde nace? Entonces nace en Belén, morada terrenal del Salvador, que la Biblia dice que era pequeña entre las ciudades de Judá. Pero tú, Belén Éfrata, si bien eres demasiado pequeña como para estar en las ciudades distritales, es lo que decía, es la traducción que se puede traer de este pasaje,
eran los lugares importantes de Judá. De ti saldrá aquel que debe ser el soberano en Israel y cuya procedencia pertenece al pasado, a los días primitivos. Esa es la mejor traducción de este pasaje que habla de Belén, acerca de su lugar donde nacería el Salvador. Así que Belén realmente era muy insignificante, como para medirse con las grandes ciudades de Israel, con Jerusalén y otras ciudades. En otra traducción dice, eres demasiado pequeña como para estar entre los miles de Judá. Y eso significa que Belén era una ciudad en la que quizás ni siquiera vivían 1000 familias, era muy pequeño, un pueblo modesto. Y en ese pueblito, o ese pueblito modesto, es el que Dios escoge como lugar de nacimiento para su Hijo, el Salvador, el Rey, al que le cantamos hoy nosotros, que dijimos que es Rey, soberano, mientras cantábamos en esta tarde, reconociéndolo como Rey del universo y soberano. Y eso la respuesta la encontramos en lo que nos dice Pablo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está diciendo Pablo? El lugar que despreciado, minimizado, tal vez insignificante para muchos, Belén, va a ser el lugar donde va a llegar el Salvador, el Mesías, nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque es un mensaje grande para nosotros también hoy. Aunque mi vida parezca insignificante, aunque yo parezca indigno, aunque yo parezca muy pequeño ante otros, aunque soy merecedor, Jesús quiere venir a nuestra vida. Jesús quiere venir a nuestra realidad. Jesús quiere llegar y cambiar nuestra historia también, como ocurrió en Belén. Dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman? Y cuando habla de pobres, no solo pobres monetariamente, viene a salvar al pobre en espíritu, al pobre que reconoce su necesidad espiritual, su necesidad de Dios. Y esto es lo importante de todo este mensaje, aún del lugar donde nace Jesús. Entonces el pueblito de Belén, del que Miqueas tuvo que decir, pero tú Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de allí nace y surge el Salvador. Allí se manifiesta la presencia del Señor, allí llega toda esta manifestación gloriosa, ángeles cantando, todas estas cosas que vemos registrados en los evangelios, actitud de adoración, adoración de gente sabia, adoración de gente no judía, adoración de los pobres. El Señor, vemos allí al Señor en esa realidad manifestándose en medio de debilidad y calamidad y en medio de la situación difícil, en medio del desánimo que podía haber en aquellos pastores. Surge la esperanza y surge la salvación. Como decía nuestro Señor, precisamente, en el mundo tendréis aflicción. Sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay allí una presencia de Cristo que viene a vencer al mundo, a cambiar las cosas. En el mismo Belén que vemos en la historia de los evangelios, Jesucristo vencedor del mundo, llegando al mundo, vencedor y Rey soberano. Entonces nosotros, si nos sentimos desválidos o solitarios, atacados, quebrantados, Jesús viene también a nuestro quebrantamiento. Va a llegar allí si le damos espacio, porque yo soy el alto y sublime, dice la palabra, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Belén se convierte en centro de la historia de la salvación, visitado por peregrinos por muchos siglos. Ahora está en Palestina. Un poco más difícil visitarlo, se puede visitar, pero está en Palestina, no en la zona judía. Pero por años fue lugar de peregrinaje de cristianos y judíos. Y aún se puede ver, pero ¿por qué el lugar? Porque representa cambio de historia, que la luz llega al mundo y que Cristo puede llegar y puede vivir entre nosotros. Por lo tanto, podemos decir también que Cristo puede venir a vivir en nosotros, en nuestra realidad, en nuestra vida. Mas Cristo vive en mí, dice Pablo. No se trata solo de que algo que ocurrió 2000 años. Cristo puede vivir ahora en mi corazón, dentro de ti mismo. Puede estar en este pequeño Belén, que es mi vida. Puede entrar en este pequeño Belén, que es mi familia. Puede entrar en este pequeño Belén, que es mi desesperación, o sufrimiento, o tristeza, y cambiar las cosas. No solo llega, cambia. Puede transformar y brindar alegría, esperanza, gozo en este Belén que represento yo en esta hora. Y tú también tal vez lo representas. Y si nos sentimos débiles y pequeños,
insignificantes, Dios viene a traer lo grande, su gozo, para que podamos vivir en rendición a Dios, llenos de gozo y bendición para bendecir a otros. Y esa es la otra dimensión de la llegada de Jesús. La otra dimensión que quiero ver es la dimensión redentora. Dice la palabra, os ha nacido en la Reina Valera, en la ciudad de David, un Salvador. El lugar, la geografía, el tiempo. Hoy, en Belén, pero un Salvador. ¿Quién es entonces este que va a nacer? Es la buena noticia del ángel mensajero porque ha nacido un Salvador. No solo nació en un tiempo determinado, en un propósito específico también, dice aquí la palabra de Dios. No solo nació, ¿verdad?, para que podamos verificar el lugar como lo hacían algunos, como fueron corriendo los pastores. No, dice la palabra que es el Salvador y llamar a su nombre Jesús es el mensaje. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mandato del ángel a María. Llámale Jesús. Jesús significa el Salvador precisamente. Y siempre Dios es el iniciador en este proceso, en este drama redentor. Jesús inicia la salvación, Jesús inicia las cosas. Es Dios iniciando todo. De manera insospechada llega, invade la vida humana. Entonces la conciencia nuestra de la misión redentora de Jesús tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar aquí todavía. Y la urgencia que tenemos de conocerle, porque somos mortales, pero Jesús vivifica. Porque somos mortales, pero Él es la vida. Hay una urgencia en mí. Y debería haber esa urgencia más que nada ahora en tiempo de Adviento, en tiempo de espera de Navidad. La urgencia de recibir al Salvador. La gente no solo tiene confusión de quién es Jesús, sino para qué vino. La misma compañía Life Research que les mencioné, la misma casa editorial, refleja en su estudio lo siguiente, que la gente no sabe por qué Jesús vino. La gente no sabe. En cuanto le preguntan o cuando le hacen la pregunta acerca de la encarnación de Cristo, el 51% de la gente habla de que Jesús vino para dar su vida por muchos, no por todos. Mientras que el 31% piensa que fue para dar vida y en abundancia. Y hasta ahí, y un 31% para testificar sobre la verdad. Pero no mencionan que vino a salvar o a salvarme, que sería lo más personal. Vino a salvarme, también a mí. Hay gente que cree que vino para traer más división que paz en la tierra, pocos, pero hay. Unos creen que vino y que para ser servido, nos dijeron. Cuando Él dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Hay tanta confusión para abolir el Antiguo Testamento y los profetas. Y alguien hasta dijo que para condenar a los pecadores, cuando Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Toda esa confusión está en la población, una población altamente quizás influenciada por el cristianismo en Estados Unidos. Necesitamos clarificar quién es Jesús para nosotros. Es Salvador mío, es el que yo necesito realmente. Le he entregado mi vida yo a Él, lo considero mi Salvador. Me he reconocido como el que necesita esa salvación, me he reconocido como alguien que está falto de un Salvador que llega a mi vida y interrumpa mi historia, cambie las cosas y haya un antes y un después. Y ya nada será igual. La venida de Jesús tiene una dimensión profética. Y que es la última que quiero mencionar en esta tarde. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. Era una noticia de gran alegría. Ninguno de los pastores podría haber entendido mal esto. Los judíos devotos de aquel tiempo estaban empapados de la religión judía de sus padres. Podrían haber entendido muy bien, ¿verdad? Que es Cristo el Señor. Este era el alegre anuncio de Cristo, el ungido, ¿ok? El consagrado, el Mesías. La palabra Christos en el griego o Christus en latín es la traducción de Mesías. Así que ellos esperaban un Mesías. El Mesías era el rey del linaje de David. Y ese es el que están haciendo. Me estás diciendo que el que estamos esperando, el que es el ungido de Dios, el que es el consagrado de Dios, no es cualquiera el que ha nacido. El Mesías prometido por los profetas, ahí estaba el cumplimiento, la esperanza que les había permitido vivir y sobrevivir choque de destrucción nacional como pueblo judío, preservar su identidad nacional durante 70 años de exilio y regresar a su propia tierra luego de todo ese exilio. Y esta fue la esperanza que les permitió sobrevivir en la persecución del periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de muchos años, para tratar de deshacerse del yugo opresor griego.
en aquel tiempo bajo la influencia de los helenistas, los que conquistaron aquella ciudad, Alejandro Magno y otros más. Y ellos preservaban su identidad nacional, preservaban su fe, preservaban todo lo que habían creído. Y ahora, esta esperanza estaba allí. Hoy se cumple esa esperanza que es Cristo el Señor. Los profetas lo habían prometido, lo habían dicho. Era algo espectacular y grande. Nosotros estamos escuchando, y merecedores, decían ellos los pastores, que este cumplimiento está delante de nosotros. En serio, en serio. Y podemos ir a verlo. Entonces mi necesidad se va a suplir. Entonces mi dolor va a terminar. Entonces hay esperanza para la casa de Israel. Hay eternidad. Y quizás tenían esa idea, va a llegar ese Salvador tipo davídico, ese rey davídico que nos va a libertar, porque era la idea que había en ese tiempo. Isaías nos habla de esto, mucho. Y sabe, cuando presenta Isaías al Mesías, lo presenta en contraposición. La paz versus la guerra. Muchos creían que venía un rey de guerra, un rey conquistador, un rey que venía a hacer liberación política, un rey que vendría a sacar de allí a los romanos, después de haber sido sometidos a griegos, babilonios, persas, etcétera, tantas cosas. Pero aquí el mensaje de Isaías, mucho antes del cumplimiento de la llegada de Jesús, más de 700 años antes de la llegada de Jesús, era que este Mesías traía paz a la vida del pueblo de Israel. No guerra, no es militar este rey, no es un rey davídico militar, conquistador, es uno que trae paz. Saldrá una vara del tronco de Isaí, decía Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Hablaba de un reino distinto, hablaba de un reino de justicia, pero también de paz. No era un dominio dictatorial lo que traía este rey, este Mesías. En la visión de Isaías había paz. Más que eso añade, y este pasaje, conocemos quizá el pasaje más famoso de esto que voy a leer, el verso más famoso, pero dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El reino de este Salvador prometido, de este Mesías, era uno de paz, no de imposición, no de dictador. Era alguien que venía a consolar, decía: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ese era el anuncio de Isaías continuamente. Habrá una consolación. Como pastor, apacentará su rebaño, hablando del Mesías. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Será alguien que trae paz, aunque vendrá con poder. He aquí, el Señor vendrá con poder. Era un rey de paz. Era el gran pacificador que estaba llegando al mundo. El que trae paz al pueblo, el que puede traer paz a tu vida. Jesucristo es presentado como príncipe de paz en Isaías. Y hoy como nunca, en un país que se ha tornado demasiado violento para mi gusto, necesitamos el mensaje de paz. Necesitamos la paz que Cristo trae a esta realidad nuestra, al mundo. La paz que solo Dios puede traer. Necesitamos la paz que Cristo trae por la ola de violencia, de la cual hemos sido testigos en nuestro país reciente. Un país donde ocurren masacres continuas y se vuelven comunes, la orden del día. Eso es preocupante para todos, pero me habla a mí de corazones necesitados de la presencia del gran pacificador que es Jesús. Si no está allí el gran pacificador, que es Cristo, continuará la violencia, porque solo un corazón lleno de la presencia de Cristo abandona la violencia. Seguirán las armas, seguirán las masacres si no nos entregamos a este Dios, si no reconocemos a este Rey, si no lo hacemos soberano de nuestra vida. Las cosas pueden continuar sin parar, la misma dirección que llevan, porque no hay una entrega, porque la Biblia afirma: porque Cristo es nuestra paz. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos
y paz a los que estaban cerca. Paz a todos. Podemos mirar el pasaje en su contexto, a los judíos y a los gentiles, pero paz también a los que hoy día están alejados de Dios, a los que no han escuchado el mensaje de salvación, de amor y de paz, a los que no lo han visto en sus hogares, a los que no lo han visto en sus familias ni en sus padres, solo caos y violencia. Y es lo que han aprendido, a los que están en narcotráfico, a los que están involucrados en el trasiego de drogas, a los que de alguna manera u otra buscan venganza y siempre hay alguna manera o alguna forma para ellos de tratar de simplemente lograr sus objetivos que son de ambición. El mensaje de paz hace falta más que nunca. Un corazón que hace esto y que está dispuesto a eliminar otras vidas carece de paz. Un corazón que hace esto quita la paz a familias completas, altera un poco la sociedad también, pero no hay paz en él. Y el mensaje el Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de los ángeles sigue siendo el mismo. Cristo es para ti, porque Cristo es universal, es para todos. Cristo quiere llegar a tu vida en un momento histórico real para cambiar tu realidad y cambiar tu historia. Y hay un pasado y un nuevo comienzo. Puedes recibir a Cristo donde estás, porque Cristo va a un lugar específico. Cuando nace en Belén es un lugar geográfico específico. Ahora quiere venir a tu Belén, a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a tu relación, a ese lugar, porque es la condición que te encuentras. Cristo quiere llegar, estés como estés. Cristo viene a tu vida para salvarte porque su misión es redentora y Cristo viene a tu vida para traer paz a tu corazón, tranquilidad, paz a tus relaciones, tu familia, paz en tu entorno, paz con Dios. Lo más grande, resolver el problema de la enemistad con Dios, porque hemos pecado y precisamos de un Salvador. El mensaje de la Navidad simplemente es que necesitamos arrepentimiento, reconocer nuestra pecaminosidad, porque necesitamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Necesitamos al Salvador, que puede venir hoy a tu Belén, puede venir hoy a tu vida. Escucha al ángel. El mensaje es para ti, pasa a vosotros. Escucha, recibe a Jesús. Si ves tu día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios, tú eres príncipe de paz. Lo vemos en tu palabra, lo vemos en la antigüedad, lo vemos en Isaías, lo vemos en los evangelios, lo vemos en el anuncio del ángel, lo vemos en el anuncio de María, lo vemos en los nombres, en los títulos, en tus títulos: Salvador, Mesías, ungido, príncipe de paz, redentor, consejero, pastor. Pero lo vemos también hoy, cuando llegas a vida y cambias y transformas. Lo vemos cuando llegas a familias y las cosas cambian. Y te manifiestas como lo hiciste en ese tiempo, en ese momento histórico, en ese tiempo y en ese lugar geográfico. Esa manifestación fue grande, pero queremos verlo manifestándose entre nosotros también. Y podemos verlo manifestándose entre nosotros. Cuando llegas a una casa, a un hogar y cambias la realidad. Cuando llegas a un matrimonio y cambias la realidad. Cuando llegas a familias y cambias la realidad. Y a sociedades que necesitan cambio radical. Cuando llegas a una iglesia y cambias la realidad. Cuando llegas al corazón, a nuestro Belén, te manifiestas poderoso como siempre. Tan poderoso como siempre, tan eterno como siempre. Y tan capaz de cambiar la vida como siempre, para hacer todas las cosas nuevas. Que podamos decir en esta tarde: para mí el vivir es Cristo, porque ha venido a mi Belén. El anuncio es para mí, la necesidad es mía, el cambio es para mí, la introducción en mi historia es para mí, porque necesito recibirlo. Porque si no estoy perdido, si no simplemente mi vida es una incertidumbre, pero quiero certeza, necesito seguridad, convicción, esperanza. Ven a este Puerto Rico. Manifiéstate en medio nuestro en las fiestas, trayendo tu paz, para que cesen estas masacres, para que cesen esta violencia también, para erradicar este mal. Porque la violencia cotidiana tú la puedes también erradicar.
Venías a hacerlo como Mesías en el tiempo de Israel, en el pueblo judío. Pero la violencia cotidiana de hoy también la quieres eliminar. Y solo lo puedes hacer tú transformando corazones que se entregan a ti. En el nombre de Jesús. Ya sea aquí entre nosotros en el templo, si hay familia, padre, madre, hermanos que quieren entregarte su vida, que puedan hacerlo, invitarte a su Belén, a su realidad. Haz la obra, Señor, que te puedan invitar en esta tarde, que puedan decir, Señor, ven a mi vida y nace, renace, ven entre nosotros, cambia. Y si es en la radio donde estén escuchando, en las ondas radiales, que en el hogar también lo puedan hacer. Tú quieres unificar, no dividir, no separar. Tú quieres traer bendición, salvación, redención, vida nueva. Lo puedes hacer en los que estén escuchando, en las ondas radiales también. Y en esta hora pedimos que podamos salir de aquí, anhelando más de tu presencia, más conscientes de la urgencia de que estés en medio nuestro, más conscientes de que eres Dios y seguirás siempre, siempre siendo Dios. En el nombre de Jesús, para que nuestros corazones te adoren y te adoren en espíritu en verdad. Que podamos entregarte nuestras vidas, que podamos hacerlo ya, porque el mensaje ha llegado. Que podamos hacerlo ya porque el mensaje ya se proclamó. Que podamos hacerlo ya porque hoy es el día de gozo, de alegría y salvación genuino en el nombre de Jesús.